Buenos días, familia. Es un honor para mí estar aquí. El Señor bendiga a la familia pastoral, que son tan hermosos. Han sido una bendición supremamente grande para mi vida, para mi familia. Es maravilloso, qué privilegio tan grande que el Señor me regala el poder compartir con ustedes la palabra. He estado pidiéndole al Señor qué palabra era la que Él quería que compartiera, y pues habían como 2 o 3 temas muy interesantes, pero hubo uno que el Señor me guía a que les comparta. Entonces, por favor, les invito a que vamos al Evangelio. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 15 y 16. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Amén. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Es tan interesante que es el mismo Señor Jesús que está rogándole al Padre. Él hace una oración, Él clama al Padre y dice: yo rogaré, Él ruega al Padre que venga otro Consolador, uno igual a Él. Es muy interesante, en el capítulo 15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, el primer mandamiento, básicamente los mandamientos se reducen a 2. Amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo, ¿no? Y es muy hermoso cómo en cada detalle del cristianismo el Señor no lo deja ver, no lo revela. Atrás mío podemos ver una cruz y dice el primer mandamiento: amar a Dios sobre todas las cosas. Es una línea vertical que indica la comunión de nosotros con nuestro Dios y de Dios con nosotros, pero igual una horizontal que equivale al segundo mandamiento en importancia, que es amaros los unos a los otros, la comunión con nosotros y la comunión con el Padre. Es bien bonito, sencillo, simple, muy sencillo pero muy hermoso. Él ruega al Padre que Él nos dé de su Espíritu Santo. Es una promesa, es un pacto que Él hace con la humanidad, que Él va a dar de su Santo Espíritu. Hoy vamos a ver cómo tenemos esa necesidad de conocer esa realidad del Espíritu Santo. Descubrir quién es para mí, quién es para ti, quién es el Espíritu Santo para la iglesia, para nuestra familia, para cada uno de nosotros, ¿verdad? Sin Él yo fallo, sin el Espíritu Santo tú fallas. Nuestra iglesia fallaría si no lo tenemos en cuenta a Él. De hecho, hasta el Señor Jesús hubiera fallado si el Espíritu Santo no hubiera estado con Él. Con Él vienen unas noticias, las nuevas noticias del Evangelio, el nuevo mensaje. Eso significa Evangelio, nuevas noticias. Con Él Cristo está vivo. Predicamos de un Cristo viviente, con Él. Tú y yo estamos vivos con Él, con el Espíritu Santo. Ahora, nos podemos preguntar qué hubiera pasado hace 2000 años con el mensaje, sin Él. ¿Cuánto tiempo hubiera durado? ¿Ustedes qué dicen? ¿Hubiera durado 1 año ese mensaje? ¿6 meses? ¿1 mes? Fácilmente se hubiera olvidado este mensaje. Vamos por un momento al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento vemos que el Espíritu Santo venía en algunas ocasiones y Él volvía y se iba.
tú para hablar con el Dios poderoso tenías que ir a algún lugar. Por ejemplo, Moisés subía al monte Sinaí y él buscaba al Señor, el Señor le decía qué hacer y él volvía a su pueblo. Y mientras tanto la gente, ¿qué hacía? ¿Se acuerdan? La gente se dedicaba a hablar mal de él. En alguna oportunidad hasta un becerro de oro hicieron, mientras Moisés estaba allá arriba. El Dios poderoso, era posible encontrarlo en unos lugares. Es curioso ver cómo Elías, el gran profeta Elías, él destruyó por mandato de Dios a 400 sacerdotes de Baal. Y uno se pregunta, pero bueno, ¿cómo es posible que luego de esa victoria, donde Dios desata su fuego y se quema el holocausto, cómo es posible que después entre en una depresión y huya? Él huyó y se escondió de Jezabel. ¿Qué le pasó a Elías? Y el rey David, él se dio cuenta que la presencia de Dios estaba en el arca. Y él quiso llevar el arca a Jerusalén, pero le dio miedo porque algún sacerdote la cogió y falleció. Entonces la dejó donde otra persona, y vemos cómo el Señor lo prospera durante 3 meses. Cuando David se da cuenta de esto, entonces él lleva el arca a Jerusalén, que quiere decir la presencia de Dios. ¿Qué pasaba con Sansón? En un determinado momento el Espíritu Santo venía y él era el hombre más poderoso, tenía muchísima fuerza, y no es que fuera al gimnasio ni nada de esas cosas, es que el Espíritu Santo venía sobre él y derrotaba a los enemigos, a los filisteos. Una vez destruyó un león, pero era el Espíritu Santo. Bueno, pero ¿por qué él volvía y se iba? Porque el Espíritu Santo no estaba aquí en la tierra. Entonces él venía en ocasiones y volvía y se retiraba. Hablemos un poquito del Señor Jesús. Si tú querías ir a escuchar al Señor Jesús, tenías que ir a un solo lado. Entonces ibas o al mar de Galilea o ibas a Jerusalén. Por eso era que multitudes lo seguían y escuchaban sus enseñanzas. De pronto también lo seguían por algún interés, ¿no? Porque como él multiplicó el pan, entonces algunas personas dirían, bueno, pues vamos a ver si nos multiplica otra vez. Él caminó en el mar, se vieron los prodigios, se vieron las señales, incluso hasta resucitó a un amigo llamado Lázaro. Enseñaba del reino y unas enseñanzas impresionantes. Pero ¿por qué el Espíritu Santo en ese momento no estaba con estas personas? Entonces volvemos a pensar cuánto hubiera durado el mensaje, cuánto hubiera durado la palabra. No hubiera durado mucho, ¿verdad? Pero vamos a hablar un poquito de los discípulos. Y si vamos a Mateo 17, 1 al 3, vemos cómo se encuentra, cómo el Señor lleva a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y resulta que pasa algo muy sorprendente, y es la transfiguración del Señor. Entonces sus ropas empezaron a salir una luz impresionante de ellas. Su rostro era resplandeciente, era supremamente blanco. Y apareció Elías y Moisés. En este escenario aparecen estos dos grandes. Y entonces Pedro habla de que no, de que hagámosle como un sitio donde acampen ellos, donde estén ellos. O sea, Pedro no sabía de qué estaba hablando. Y la pregunta es, ¿esto cambió en algo? A ellos los cambió en algo, los cambió profundamente en esa pasión por Dios. No, Señor, no los cambió.
De pronto se acuerdan, lo llevaban en su corazón, pero no fue un cambio. Incluso cuando una voz desde una nube habla, y es cuando ellos se postran, y dice, Dios poderoso, este es mi Hijo amado, estoy muy contento con él, obedecerle. Asombroso, asombroso cómo ellos pudieron ver, contemplar su gloria, su maravilla. Pero había fuerza y el Señor utilizó su fuerza, su gloria, su poder. Y si vamos a Zacarías 4:6, dice la palabra de Dios, no es con fuerza, no es con ejército, no es con poder, es con su Santo Espíritu. Por eso fue que ellos no los transformó. Pero bueno, ustedes dirán, hágame el favor y me prueba esto. Pruébeme que no fueron transformados. Pruébeme cómo fue que ellos no les cambió la vida. Muy fácil. La gente, después de que lo recibieron en Jerusalén, a los poquitos días, gritaban, crucifíquenlo, crucifíquenle, crucifíquenle. Bueno, entonces, ¿dónde están todas esas personas a los que Él les enseñó? A los que Él les alimentó. La única persona que de pronto leemos que se quedó ahí, una de las pocas, fue Juan. Pero recuerden que Juan tenía un compromiso porque el Señor le dijo, ayúdele a María, María, ese es tu hijo. O sea, él estaba por compromiso, pero no encontramos a nadie más. Pedro incluso, dice la palabra que el gallo cantó 3 veces antes de que él lo negara. Sorprendente eso. Entonces, ¿dónde quedaron los discípulos que estuvieron 3 años con él? Y si vamos a Juan 16:7, perdón, dice en Juan 16:7, pero yo les digo la verdad. Esto lo dijo él un poquito antes de su muerte. Él sabía que todo iba a pasar. Todo esto iba a pasar. Y él les dice en Juan 16:7, pero yo les digo la verdad. Les conviene que yo me vaya. Porque si no me fuere, el Consolador no vendrá. No vendrá a ustedes, mas si me voy, lo enviaré. Entonces esa es una promesa, esa es una de las 3.500 algo promesas que tenemos en la palabra de Dios, que Él nos prometió, nuestro Consolador, nuestro amigo. Bueno, las personas que lo escucharon, les pregunto a ustedes, las personas que escucharon al Señor, ¿ellos lo amaban? ¿Lo vieron muchos días? ¿Ellos lo amaban? Uno dice, pues de pronto no. Una pregunta, ¿nosotros sin verlo ni un día, lo amamos? Nosotros lo amamos. ¿Y por qué será? Por el Espíritu Santo. El Señor Jesús nunca fue suficiente para ellos. Ellos querían más. De hecho, algunos sacerdotes, algunos fariseos decían, denos señal. O sea, ellos no era suficiente. El Señor Jesús no era suficiente para ellos. ¿El Señor Jesús fue real para ellos? O sea, ¿fue un Dios real para ellos? No. No sé, era un profeta, alguien que hacía milagros, pero no fue real. La pregunta, ¿es real para ti? ¿Es real para mí? Todos estaremos de acuerdo que es más real que la piel que tenemos acá, que cubre nuestro cuerpo. Él es muy real. Es más real que mi hijo, que mi hija, que mi papá. Él es más real que mi mamá, que la persona que tengo aquí, que aquí al ladito. Él es más real. ¿Y cómo podemos saber eso? ¿Cómo podemos estar seguros de ello? Por el Espíritu Santo.
Es tan fácil como, perdón, sin Él no hay cristianismo, sin el Espíritu Santo no hay cristianismo. Sin Él no habría la presencia de Dios. Por eso les dije al comienzo, es importante descubrir quién es Él para nosotros, para la iglesia. Es importantísimo saber. Las multitudes aclamaban. ¿Recuerdan ustedes que cuando llegó a Jerusalén, la gente le hizo una calle de honor? Y nosotros sin verlo, ¿lo amamos? Claro que sí. Las multitudes fueron enseñadas en la palabra de Dios, en el reino de Dios, por el mismo Maestro. Eso es asombroso. Cómo esas multitudes, esas personas, los discípulos, 3 años con Él, ellos aprendieron del Señor Jesús toda su gloria. ¿De pronto lo llegaron a entender? No, no entendieron. Ahora nosotros tenemos este maravilloso librito. ¿Lo entendemos? Lo entendemos. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo lo entendemos. La salvación, ¿cómo sabemos, cómo sabes tú que eres salvo? ¿Firmaste algún documento, algún contrato donde le dieron alguna cosita? No, es nuestra fe. El Espíritu Santo es el que nos da esta fe. Bueno, no vamos a darle tan duros a los de esa época. En ese momento en nuestra iglesia danzamos y saltamos y damos la vuelta y decimos gloria a Dios, aleluya al Señor, y felices, y estamos ahí todos súper contentos. Pero me pregunto, si tuviéramos un león que nos estuviera comiendo esa pierna, ¿también diríamos gloria a Dios? Si nos metiéramos o nos metieran en el fuego, nos quemaran, ¿gritaríamos gloria a Dios? Bueno, pues la iglesia primitiva pasó por eso. Nerón era un emperador terrible y le gustaba sacrificar a los cristianos, era su deporte. Y él mandaba asesinarlos a los cristianos con leones hambrientos. Y entonces estaba toda la familia, los niños. Es increíble cómo el Señor les da de su espíritu y es más poderosa su presencia y el amor por el Espíritu Santo que el dolor de ver cómo devoraban un hijo, eran devorados ellos. Entonces vamos a ver 2 eventos principales del cristianismo. ¿Cuáles son los 2 eventos? Los eventos principales. La resurrección del Señor Jesucristo y la venida o el advenimiento del Espíritu Santo. Entonces, démonos cuenta lo importante que es Él. Sin Él no tendríamos nada. Como hablábamos, no habría mensaje, no estaríamos seguros de nuestra salvación sin Él. Ahora vamos a agarrarnos un poquito el cinturón y vamos a apretarnos ese cinturón porque ahora sí viene lo bueno. En Juan 14, 16 al 18, que es básicamente los versículos que hemos leído, dice Juan 14, versículos 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Qué palabra tan maravillosa es esa?
que ella le preguntaba a una amiga, hablando un poco de su situación difícil, de cómo, y ella me decía que estaba sola, que no tenía esposo, la habían dejado, que tenía sus niños. Y compartíamos y le dije, se sentía supremamente sola. Le dije, mujer, no diga eso, ¿cómo usted va a estar sola? Y hablábamos de este versículo. El Espíritu Santo no nos va a dejar huérfanos. Por más que tu situación sea terrible, por más que estemos en pandemia, por más que estemos como estemos, nuestro dolor sea grande, como estos cristianos de comienzo, de iglesia, es más grande la presencia de Dios, es más grande nuestro Dios. Eso le decía yo a mi amiga. Cómo el Señor le ha provisto a ella personas que le hablan del Señor Jesús. Ha mandado a uno, ha mandado a otro. El Señor es maravilloso. Así que mi hermano, si estás escuchando y te sientes solo, si no hayas escuchado del Señor, te animo, Señor, te animo, mi hermano, a que le pidas, le clames a Él, porque no estás solo. Él lo prometió. Él no nos va a dejar huérfanos. Es una promesa, Él lo prometió. ¿Y a quién más? ¿Qué otra promesa? ¿A quién más se le puede creer cuando dice una promesa? Nosotros fallamos. Yo prometo algo y puedo fallar, pero el Señor no. Él juró por Él mismo. Cuando levantó la mano y dijo, voy a jurar, miró a todo lado y no vi a nadie más, dijo, juro por mí mismo las promesas. No os dejaré huérfanos. Iglesia, no estamos huérfanos. No estamos huérfanos, no estamos solos. Él es el que nos ha traído. Él nos ha empujado a través de una persona, a través de un programa como este, a través de alguna persona que nos quiere, muy buena gente que nos condujo al Señor Jesús. Ahora el Señor Jesús nos empuja un poquito más, un escalón más. Conocer a nuestro amado Espíritu Santo. Gloria a nuestro Señor. Entonces, hablamos de que Él hizo un pacto con nosotros. Hablamos de que no quedamos huérfanos. Que el Espíritu Santo es el Espíritu de la promesa. Mis hermanos, los animo a buscarlo mucho más a Él. Segundo, un amor mutuo, como enamorados, como cuando estábamos enamorados de esa que es hoy nuestra esposa, así enamorados. Segunda relación, primera de pacto, porque es una promesa, Él no lo prometió. Segunda relación, amor mutuo, porque Él nos ama, Él nos anhela más que nosotros a Él, que Él mutuamente nos anhelamos impresionantemente. Él nos anhela, Él es celoso y hay que darle el primer lugar. Mi amor es solo para Él. Si vamos a cantar es 3 del 1 al 5. Habla de que salió detrás de su amor y de su enamorado y no lo encontraba. En el versículo 4 dice, lo hallé. Hallé al que ama mi alma. Lo así y no lo dejé ir. Así es, lo cogí, lo agarré, lo hice mío. Eso es lo que debemos de hacer con el Santo Espíritu de Dios. Cogerlo y decirle, bienvenido a este lugar, bienvenido a nuestro corazón. No lo dejamos ir. Otra relación es de padre. Habla en Romanos 8 del 15 al 16
cómo es que debemos de caminar con el Espíritu Santo. Él es nuestro Padre, nuestra relación, ya tú sientes que Él es tu papá, que Él te cuida, Él te protege, que Él nos ha adoptado como nuestros hijos, que tenemos una protección segura, una cobertura. Bueno, mis hermanos, ¿y ustedes cómo tratan entonces a sus hijos? ¿Los dejan por ahí botados? ¿Los dejan? No. Y si esos somos nosotros que queremos lo mejor para nuestros hijos, cuánto más el Espíritu Santo, nuestro papá, esa relación de padre. Otra relación, la relación de amigo. Es un caminar continuo, porque cuando tú tienes un amigo, empiezas a conocerlo lentamente, se identifican con algunas cosas, hasta que se llega a convertir en un buen amigo tuyo. ¿Pero cómo? ¿A la distancia? No. Tienen que comunicarse, caminar los dos, que les guste lo mismo, ir al mismo lugar. Si él nos dice, no, por allá no me gusta ir, yo no voy a ir por allá. Me gusta caminar con él. Entonces voy a ir donde él me indique caminar. Dice la palabra de Dios que Abraham, Dios lo llamó a los 75 años y él andó mucho tiempo con Dios, ¿no? Hubo un momento donde le dijo, le voy a avisar, le voy a decir algo a Abraham, porque yo no encubro nada a mis amigos. Entonces encontramos que el Espíritu Santo no nos va a encubrir absolutamente nada. Si nosotros lo buscamos a Él, Él nos va a revelar qué es lo que Él va a hacer con nosotros, con nuestra iglesia, con nuestra familia, con nosotros, con nuestra vida, nuestro trabajo. Vamos allí, vamos allá, ¿qué hacemos? No, Él nos va a guiar. Ahora, esto no son unas emociones, que no, que es que fue por unos días, lo busqué en oración por unos pocos días y ya me aburrí, se me pasó la emoción. No, es una relación de amigos, una relación de amistad. No es el jueguito de juguemos a ser amigos. Invirtámosle tiempo. Vamos a ver que el Señor tuvo amigos. El Señor Jesús le dijo a Lázaro, eres mi amigo. El Señor Jesús tuvo más amigos, los discípulos los llamó, ustedes son mis amigos. Unas buenas noticias les tengo. Nosotros podemos llegar a ser amigos del Espíritu Santo. Mejores noticias, ¿a dónde? Nos podemos iniciar en esta relación, en esta amistad. Otro tipo de relación sería que Él es como el consolador, el abogado, paracleto en el griego. Él está a nuestro lado siempre, en ese tipo de problemas. Él es el que nos va a decir qué hacer, qué no hacer, qué decir, cómo actuar. Es interesante que la palabra abogado en esos días era esa persona que se hacía al lado de alguien para ayudarle. Pues hoy entendemos otras cosas, ¿no? Que es el que le saca la casa, la plata. No. La palabra original de abogado es el que está a un lado tuyo para ayudarte, para aconsejarte. Pero descubrimos que hay una relación que es la máxima. Doulos se llama, que es como un esclavo por amor. Somos esclavos de Él y queremos serlo esclavos por amor. Porque la libertad
sin el Espíritu Santo es una esclavitud. Pero la esclavitud al Espíritu Santo nos da toda la libertad, una verdadera libertad. Qué interesante. En el Antiguo Testamento había una ley sobre los esclavos. Y entonces hablaba de que algún hermano, alguna persona del pueblo estaba pasando una situación muy difícil, económicamente hablando, bueno. Y entonces llegaba otra persona y le decía, yo le quiero ayudar, venga y trabaja conmigo. Y efectivamente se iba a trabajar esta persona con su amo, para identificarlos, era su amo, y le servía y le seguía y le hacía lo que le dijera. Pero pasados 6 años, dice la ley, en el 7º, esta persona, el amo, le decía, bueno, hasta luego, ya usted no debe nada, ya pagó todo, entonces es usted libre, váyase. Y dejaba de ser esclavo. Pero el doulos decía, no, mi señor, yo no me quiero ir de aquí, de esta casa, del lado suyo. Es que usted es bellísima persona, usted me quiere, usted me trata muy bien, con usted tengo todo. Entonces el amo hacía un pacto y le perforaba su orejita, le perforaba, y era esclavo para siempre. Pero él lo hacía, él se hacía esclavo por el amor a su Señor, por lo que el Señor era. Es una cosa increíble. Para siempre. Él tenía sus privilegios. Él escuchaba que decían en la casa, mantenía al día de las noticias que pasaban ahí. Muchos privilegios. El amo le daba la casa, le daba la comida, la alimentación, sus vestidos. Mis hermanos, el Señor nos ha hecho esclavos suyos, pero por amor a Él. Porque Él es bueno. Entonces los animo, mis hermanos. Vamos a buscarlo. Vamos a hablar con Él. De madrugada, ojalá. Todo el tiempo. Porque Él siempre está contigo. Él vino. Él vino. Recuerden que es una promesa de nuestro Señor Jesús. Él vino y está a tu lado a todo momento. Cuando estás en el taxi, cuando estás en el carro, en la buseta, puedes ir orando por alguien a todo momento, dándole gracias. Qué buenas noticias. Qué bonito es, qué hermoso es conocerlo a Él. Gracias al Señor Jesús. La gloria es a nuestro Padre. La gloria al Espíritu Santo, que nos ha regalado lo más hermoso que Él tiene, su Espíritu Santo, para su iglesia, para su iglesia. Gloria sea al Señor, alabado sea nuestro Dios. Y muchas gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, por tu amistad. Familia, le damos muchas gracias a Dios por esta palabra que nos acaba de compartir nuestro hermano Alex. Todo lo que él nos ha enseñado está escrito en la Biblia. Tenemos que entender que la Biblia sin el Espíritu Santo es como cualquier otro libro. Puedes leerlo la cantidad de veces que quieras, pero no va a provocar en ti un cambio, no va a provocar en ti efecto alguno. Pero si tú rindes la palabra de Dios y en oración clamas al Espíritu Santo que te haga entender la palabra de Dios, entonces eso, los dos juntos, lo que va a provocar en ti, seguro,
es una convicción profunda. ¿Convicción de qué? Convicción de pecado, convicción de arrepentimiento y convicción de lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Solamente la palabra de Dios y el Espíritu Santo te va a dar la seguridad de que tú eres salva, de que tú eres salvo. Te animo, familia, a que puedas buscar, tener en cuenta lo que hoy aprendimos, puedas buscar más del Espíritu Santo y Él pueda guiarnos. De hecho, como nos enseñó, Él es nuestro consolador. Él es nuestro consolador. Y espero, familia, que la palabra de hoy haya edificado tu vida.